Cuba Información. Se anunciaba hace unos días el tercer paquete de medidas de la Casa Blanca en torno a las sanciones a Cuba, un nuevo paso para suavizar, para levantar algunos de los capítulos que contiene el bloqueo económico, financiero y comercial a la isla por parte del gobierno de Estados Unidos. Han sido, medidas importantes en el sentido de que autorizan, por ejemplo, la exportación de productos de Estados Unidos a Cuba, incluso productos que puedan comprar entidades cubanas. Estamos hablando, por ejemplo, de productos agrícolas, productos para la educación, tecnología para la salud, que siempre hemos dicho que determinados hospitales, también centros de investigación cubanos, no podían comprar determinados tanto productos como material fungible, como tecnología con patente norteamericana. Ahora lo pueden hacer, incluso se autoriza que estas compras no sean en cash y por adelantado, como se exigía anteriormente, sino que pueda hacerse a través de un crédito. Es indudablemente un paso importante, con la salvedad de que la compra a crédito no puede ser en los productos agrícolas, dado que la compra a crédito, hipotética compra a crédito por parte del gobierno cubano a Estados Unidos de productos agrícolas sigue estando prohibido por ley. Y esta prohibición la tiene que levantar el Congreso de Estados Unidos, que recordemos está en manos republicanas. Bueno, hemos hablado de una de las pinceladas de este nuevo paquete de medidas de la administración Obama, que sin duda son positivas, que todavía son muy insuficientes. Por ejemplo, todas estas compras que pueda hacer Cuba las tiene que hacer en moneda distinta al dólar, con un incremento importante de los costes que tiene que cubrir el Estado cubano. Pero indudablemente siguen siendo un signo de esperanza. Y sobre ello vamos a hablar en la tertulia de hoy. Buenas noches, Ivana. Sí, la verdad es que es un pequeño paso más dentro de todas estas negociaciones, pero sin olvidar que son muchos los pasos que aún quedan por dar, ¿no? Uno de ellos, y que mencionábamos incluso antes de empezar aquí, era el tema del turismo y las restricciones que aún siguen teniendo, ¿no? En esta ley, por ejemplo, también se habla en el levantamiento de estas sanciones, se habla de que no se debe beneficiar directamente a aquellas empresas que le reporten un beneficio económico a Cuba, ¿no? Entonces, por lo tanto, también siguen habiendo como una contraparte que o no se dice o no se contempla como tal dentro de la ley. Y en el terreno del turismo creo que es muy, muy llamativo porque deja ver muchísimas cosas en juego de cuál era la política que quería desarrollar Estados Unidos respecto a Cuba. Antes de la Revolución Cubana, Cuba era el destino número uno de los estadounidenses, para empezar porque era una colonia estadounidense, por lo tanto era bastante normal que fueran allí, y por todo lo que aquello conllevaba. A partir del 61 pues se rompen ese tipo de relaciones y en referencia al turismo incluso se prohíbe, ¿no? Y ese prohibirse viajar abiertamente es lo que aún hoy se acarrea con incluso llegando al terreno de haber unas multas que pueden implicar cárcel o multas en dinero que serían hasta unos $65.000, ¿no? Por lo tanto, eso muestra también cuál es yo al menos lo interpreto como un afán vengativo del propio Estado de Estados Unidos por el gesto tan digno de haber hecho una revolución y haberse liberado de esa colonia que representaba a Estados Unidos en el periodo anterior, ¿no? Pero bueno, son cosas que aún continúan estando vigentes, y eso se plasma en las diferentes políticas y se plasma también en la manera de levantar las sanciones. Son muy poco a poco y muy negociadas y muy peleadas en el terreno diplomático por parte de las dos partes implicadas, ¿no? Lo que muestra todo el trasfondo sobre el que se habían construido esta política del bloqueo, que va más allá de un bloqueo económico inmediato, ¿no? Bueno, una cosa que resalta en todo esto, hay un sector al que parece ser que el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, hay un sector económico de Estados Unidos al que la Casa Blanca le ha levantado prácticamente todas las restricciones para hacer comercio, acuerdos incluso de inversión, posibilidad de contratos con el Estado cubano,
y es el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Y eso, estas prerrogativas, entre comillas, o levantamiento de las sanciones que tienen otros sectores de la economía, implica indudablemente que hay una preferencia por parte de la Casa Blanca por aquel sector que supuestamente va a poder acelerar los cambios, incluso políticos, en el ámbito cultural ideológico de la sociedad cubana, que es el asunto de Internet, la mejora de las telecomunicaciones, con el objetivo final, bueno, pues en su proyecto, ¿no?, que es socavar la revolución, en este caso a través de la ideología, a través de los productos culturales, etcétera. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, el gobierno cubano siempre ha estado pidiendo un levantamiento de cualquier tipo de limitante para poder acceder a los cables de fibra óptica de Internet que están en propiedad de compañías norteamericanas, y ahora, por supuesto, acepta el reto, ¿no? Veremos en los próximos años qué ocurre, pero es curioso, y yo creo que es simbólico de la doble moral de todo este asunto, que mientras se levantan las sanciones, bueno, pues se prioriza lo que ellos, o lo que el gobierno de Estados Unidos, digamos, tiene en su objetivo central. Un artículo con el que hemos trabajado todos aquí, que es el de Rosa Miriam Elizalde, de Cuba Debate, que ya en el titular deja un poco la idea fundamental de esto. Dice: nuevas medidas de Estados Unidos facilitan créditos a Cuba para productos autorizados, pero del dólar no se habla. Yo creo que esa está un poco la idea fundamental, porque hay que recordar que a pesar de que el presidente Barack Obama de alguna manera tiene atadas las manos para levantar el bloqueo completamente, porque esto ya es prerrogativa de la función legislativa en Estados Unidos, sí es cierto que él tiene en sus manos bastante poder y capacidad para ir tomando medidas que cada vez sean más efectivas, de que impidan, en un hipotético triunfo de la derecha en las elecciones en Estados Unidos, que estos pasos puedan revertirse, que puedan irse para atrás. Y precisamente una de las cosas que podría hacer Barack Obama precisamente es quitar esta limitación del uso del dólar en las relaciones que tiene la nación cubana, ¿no? Hay que decirlo, recomendar este texto de Rosa Miriam Elizalde. Yo siempre suelo recordarla aquí cuando escribe cosas en plan crónica, en plan un periodismo más subjetivo, pero por ejemplo en este caso nos muestra una capacidad de síntesis y de detalle inclusive bastante exhaustiva, ¿no? Y bueno, ella plantea un poco lo que tú dices, ¿no, José? Lo que se ha comentado aquí. Realmente llama la atención que el objetivo ni siquiera se intente esconder, ¿no? Realmente la razón por la que toda esta apertura se da pretende fundamentalmente cambiar el sistema político de la isla, ¿no? Y si es que nosotros vemos, por ejemplo, que alguna de las transacciones que ahora son permitidas, por ejemplo, es las exportaciones de bienes y programas informáticos para organizaciones de derechos humanos, individuos y organizaciones no gubernamentales que promuevan la actividad independiente en Cuba. La pregunta obviamente es: independiente del pueblo cubano, independiente de Latinoamérica, independiente de posiciones nacionalistas, de posiciones libertarias, y pues sabemos que lamentablemente es dependiente del Imperio del Norte, ¿no? Y bueno, yo quisiera de alguna manera manejar un poco una síntesis que hace Telesur de lo que se ha implicado el proceso desde que el 17 de diciembre de 2014 los gobiernos de Cuba y Estados Unidos pues empiezan a manifestar esa relación, esta decisión, perdón, de restablecer las relaciones diplomáticas. El 16 de enero del 2015, Washington levanta algunas restricciones precisamente, básicamente un poco los viajes, ¿no? En abril del 2015 participa Cuba en la Cumbre de las Américas, que realmente es uno de los hitos más importantes, ¿no? Y el 29 de mayo, oficialmente Estados Unidos elimina a Cuba de la lista de los países que favorecen al terrorismo, supuestamente escudado en ese entonces por el apoyo a las guerrillas de las FARC e inclusive del ETA, ¿no? Que es uno de los grandes contrasentidos, porque nosotros somos testigos de que precisamente si es que esta gran guerra que ha sangrado a Latinoamérica, ¿no?, que es el conflicto interno colombiano, si es que se llega a obtener la paz, precisamente ha sido por los buenos oficios del gobierno cubano, ¿no? Y bueno, el 20 de junio pasado se inauguran las embajadas. Bueno, se inauguró la embajada
en Estados Unidos, la Embajada de Cuba, que realmente fue un acto bastante emotivo, y posteriormente se realizó también la inauguración de la Embajada en Cuba, ¿no? Y bueno, yo me quiero quedar con algo que plantea desde Telesur y dice, aunque se han ido dando pasos importantes entre las relaciones de estos países, aún queda pendiente avanzar en la normalización de las relaciones, para lo que deben darse acciones como que, primero, Estados Unidos levante el embargo, el bloqueo que existe sobre Cuba. Lo primero, realmente eso es lo que es la única medida que serviría, ¿no? Otra cosa importantísima, la devolución del territorio que en pleno siglo XXI todavía lo ocupa de manera colonial, el territorio de Guantánamo, y finalmente que cese la intromisión que se hace a través de radio y televisión Martí. Varias veces habían sostenido, ¿no?, la parte contraria a Cuba, que decía que parecía que el bloqueo era un invento del propio gobierno cubano, y que Estados Unidos no hacía nada contra Cuba, que el gobierno cubano era el que tenía que cambiar. Pero también ya después del 17 de diciembre, cuando el gobierno cubano ha venido diciendo también que sí está en la mano del propio presidente Barack Obama algunas de las decisiones para mejorar las relaciones, ¿no? Y hemos visto, y ahora estamos diciendo que es un paso, aunque sea pequeño, pero es un paso significante. Y casualmente hemos leído también hace poco el artículo de Randy Alonso que venía diciendo también las dificultades que los propios gobiernos sucesivos de Estados Unidos han venido tomando sus medidas, y que ha hecho que todo eso se dificulta, la resolución de la situación de la relación entre Cuba y Estados Unidos se dificulta. Estados Unidos puede tomar medidas, pero a la vez tiene algunas trabas que ellos mismos han venido fomentando, que hace que es el mismo caso del uso del dólar por el gobierno cubano. Si no usa el dólar, ¿con qué va a comerciar con Estados Unidos? Y entonces, o si utiliza otra moneda, se le encarece ¿cómo se llama? La compra o los negocios con Estados Unidos. Y entonces, las propias decisiones tomadas por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos han hecho que hemos llegado a esa situación que hace que todo se complica, pero bueno, se ve también que con las decisiones que pueda tomar Barack Obama se puede llegar a resolver algunas situaciones. Estamos leyendo en las últimas semanas sobre este asunto, sobre el diálogo de Cuba-Estados Unidos, y es como la gran prensa internacional y los canales de televisión y las radios, yo creo que de manera absolutamente unívoca y propagandista del mensaje de la propia Casa Blanca, están lanzando el mensaje de que ahora es Cuba quien tiene que mover ficha, ¿no? Todos estos movimientos de Estados Unidos de relajación del bloqueo, bueno, que sí es cierto, levantan algunas de las sanciones, tendrían que tener un movimiento de ficha por parte de Cuba en cuanto a cambios internos, ¿no? Y entonces, bueno, hay que decir, pero el bloqueo es una medida unilateral de un país contra otro. Cuba tiene su soberanía, tiene el derecho a decidir el sistema que quiere, y sin embargo, estos medios de comunicación están lanzando el mensaje, repitiendo el mensaje de que Cuba, en primer lugar, tiene que cambiar no ya su sistema político, sino su sistema económico. Hay una petición, yo diría, mundial por parte del gran sistema de medios de comunicación de que Cuba liberalice su economía. Es decir, todos los cambios de introducción de ciertos factores de mercado no son suficientes, sino que Cuba tiene que liberalizar su economía, ¿no? Sería como una especie de respuesta positiva a las medidas de Obama. Y es lo que hay que denunciar, ¿no? Cuba tiene su soberanía, tiene derecho a construir el sistema social
que quiere a su pueblo, además lo ha elegido y ha desarrollado todos los cambios que está implementando en 168.000 asambleas del país, y por lo tanto tiene que defender sus propias decisiones democráticas y no las que le imponga la Casa Blanca en su negociación, ni las que le imponga el sistema de medios de comunicación.